Muy buenas noches. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a este estudio. Es lección 3 y nos quedamos en el capítulo 10 de Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerle el análisis, vamos a hacer una puesta en común de toda la observación que tú y yo hemos hecho en el capítulo 10. Vamos a comenzar recordando un poquito el título que tú le has dado a este capítulo y si lo llegaste a dividir en algunos párrafos, ¿cómo lo hiciste? ¿Quién me dice yo? Lulú, venga Lulú. ¿Cómo dividí mis párrafos del 10, verdad? ¿Y el título? Yo puse como título El séptimo ángel y el misterio de Dios. Ok. Y puse del 1 al versículo 6, puse ángel poderoso con el librito abierto. Ok. Luego puse en el 7 el misterio de Dios, o sea, realmente puse como signos de interrogación el misterio de Dios, con signos de interrogación. Luego puse del 8 hasta el 11, puse el librito devorado por Juan. Ok. ¿Alguien más lo tiene? ¿Alguien más tiene otro título? Igual. Anita, ¿cómo lo pusiste tú? ¿En el 10? Yo le puse el libro abierto en la mano del ángel. 103D. ¿El libro abierto? En la mano del ángel. En la mano del ángel. Bien. ¿Dividiste párrafos? Sí, pero no les puse título. Ok, está bien. Bueno, ¿cómo entender el capítulo 10? El capítulo 10 está dentro de ¿qué serie de juicios? ¿El capítulo 10? Ajá. El capítulo 10 de Apocalipsis está insertado dentro de una segunda serie de juicios. ¿Cuál es el primer serie de juicios? ¿Cuál es el segundo periodo o el segundo grupo de juicios? Bueno, yo pienso que todavía es parte de la quinta trompeta, ¿no? ¿A eso te refieres? Trompetas, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Ajá. ¿Se menciona ya una trompeta más en el capítulo 10? No. 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 Entonces, entonces estamos insertándolo dentro de un ¿qué? Dentro de un espacio, ¿no? Es decir, es un intervalo, ¿cierto? Sí. Porque el capítulo 10, en el versículo 7, ¿qué dice? Porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él anunció a sus siervos, los profetas. Es decir, todavía la séptima trompeta todavía no se toca. ¿En dónde aparece ya la séptima trompeta? ¿Alguien lo tiene? Como un adelanto de lo que viene. Sí, En el 11. En el 11. Capítulo 11. Y si te pones trucha, del 15 al 18 ya se menciona la séptima trompeta. Entonces, entre la sexta y la séptima trompeta tenemos este intervalo, ¿cierto? Tenemos un intervalo. El capítulo 10, versículo 1, comienza diciendo, vi a otro ángel poderoso. Dice que descendía del cielo envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano, esta es una característica importantísima. ¿Cuál es esta? Un librito abierto. Un librito abierto. Un librito abierto, ¿verdad? Dice, puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Es como una especie de ángel
gobernante que tiene el control de la tierra, tiene el control del mar, ¿no? Es como un ángel global. Pero fíjate lo que dice. Después, dice, entró una gran voz como ruge un león, y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. La palabra 7 dentro de Apocalipsis, ¿cómo la podemos relacionar? Con la perfección, Con la perfección. Completo, Con la completo, plenitud. completo. ¿Con la qué? con la plenitud. Plenitud. Con la plenitud, eso es correcto. Sí, completo. Ujú. Lo completo, sí. También con las 7 iglesias, ¿verdad? Por eso están completas toda la radiografía de la cristiandad, ¿verdad? Como Que con los son 7 espíritus 7. de Dios también. Los 7 espíritus de Dios también. ¿Qué más? ¿7 qué? 7 trompetas, 7 7 sellos, trompetas, 7 sellos. ¿Y 7 qué? 7 Diadema. copas del aire. 7 copas. copa. ¿Verdad? 7 copas. Entonces, es como un número muy repetitivo, ¿verdad? Entonces, sin que tengamos que buscarle mucho, el número 7, la voz como león, el ángel que tiene control entre la tierra y el mar, es un ángel que viene descendiendo, que tiene una corona, pues ya nos está describiendo algo que se relaciona mucho con el trono de Dios mismo, ¿cierto? Pero dice que estos 7 se repiten en el versículo 4, ¿cierto? Ahí Sí. dice que hay ¿qué? 7 truenos. Hay 7 truenos. ¿Qué más? Ajá. 3 ayes, ¿Perdón? detalles, ¿no? Sí, claro, ¿cómo qué? A ver, el primer ay está en el capítulo 9, después en el 11, después en el 12. Ajá, ok. Entonces, dentro de los ayes está esto, ¿cierto? ¿Cierto? Ujú. Entonces, bueno, estos ayes también es importante. Pero dice, después de que los 7 truenos hablaron, yo preguntaría, ¿por qué estos 7 truenos hablan? ¿En dónde hemos oído eso? ¿No? Porque es la voz de Ahora, Dios. ¿perdón? ¿Es la voz de Dios? No lo sabemos si es la voz de Dios, pero Ok. podríamos ponerlo como una pregunta. ¿Esto es una voz divina? Es decir, ¿viene de parte de Dios? O que alguien nos explique, ¿verdad? Pero dice que cuando estos 7 truenos hablaron, iba yo a escribir. ¿Quién es el que dice eso? Juan, Juan. Yo iba a escribir, dice, cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Así que si ya de entrada el Apocalipsis es un sistema codificado, es una serie de instrucciones encriptadas, sentencias que están encriptadas, que solamente los capacitados, los que tienen un perfil, históricamente hablando, pueden entender el Apocalipsis cuando sucede alrededor de ellos. Espiritualmente, en nuestro tiempo, siglo XXI, solamente aquellos que tenemos el Espíritu de Dios podríamos tener un discernimiento de estas cosas. Pero dice que selle las palabras y que no las escriba. Así que ya de entrada, nuestro sistema es encriptado. Bueno, ahora hay un sistema encriptado dentro de nuestro sistema encriptado. ¿Me expliqué? Así que hay un misterio dentro de otro misterio, lo cual nos coloca también en la posibilidad de preguntarnos por qué razón se le da una instrucción a Juan que diga, escribe todo lo que has visto menos esto. ¿Vale? Así que no todo en la Biblia está revelado. Eso es un buen principio. En la Biblia, ¿qué cosas sabes que no están reveladas o que están veladas o que son limitado su conocimiento hacia los seres humanos?
¿Quién me dice? Que recuerdes algo en el contexto bíblico. Porque a lo mejor esta instrucción es solamente del Apocalipsis. ¿Quién me dice algo? Hay algo que está velado en la Biblia que que no nos corresponde saber o que Dios mismo ha decidido no enseñarnos. Eso no. El tiempo del fin, ¿Perdón? el tiempo del fin, o sea, la fecha del fin, o no sé, ¿cómo decirlo? Bueno, eso es cierto. Mateo 24. Mateo 24, ¿no? Dice, el día y la hora, nadie lo sabe, ¿verdad? La segunda Ni yo, venida, dice ¿no? Jesús, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué otra cosa? La, ¿Habrá otra? la segunda venida de Cristo. Sí, claro, corresponde a A lo Mateo mismo. 24. ¿Qué otra cosa? ¿Nadie? 3, 3, 5. ¿Quiénes son? Bueno, Pues, no. perdón, en Apocalipsis más que nada, yo creo que quién es, por ejemplo, la mujer, la gran ramera, o quién es la mujer que da luz, o sea, son cosas que te imaginas que son, pero realmente no tenemos el pleno entendimiento de lo que significa Por la ejemplo, bestia o los dos testigos. entiendo esta parte, pero en el contexto bíblico, a ver, muchachos, ¿qué hizo el Señor Jesús de los 12 a los 30 años? Tomó su ministerio, fue bautizado y ¿Sabes qué hizo de los 12 años a los 30 o lo infieres? Pues No, dice algo que te da una idea. A ver, Gilberto, ¿qué opinas? No te dice claramente qué pasó en el tiempo, ¿no? Tienes un poquito de problemas con tu micrófono, pero a ver, ahorita vamos contigo. Tony, Estaba pensando también, por ejemplo, algo que está oculto, pues es el periodo intertestamentario. bueno, pero hablemos de Jesús ahorita vamos para el De intertestamentario. Jesús. Ajá. ¿Qué hizo el Señor Jesús de los 12 a los 30, muchachos? Estuvo No sé. enseñando. No. no. Estuvo enseñando. Preparándose. De los 12 a ¿Qué los dice la 30, Biblia? La Dice Biblia dice que él crecía en que crecía y se conocimiento y fortalecía. sabiduría. crecía, de acuerdo a Lucas capítulo 2, en gracia, en estatura, en sabiduría para con Dios y con los hombres. Evidentemente, a los 30 años, él es un trabajador. Si bien es cierto que su padre era carpintero, pero sí sabes esta historia, que los carpinteros, en el tiempo del Señor Jesús, el oficio del carpintero no era solamente tomar clavos, maderas y clavar o construir mesas, sillas y puertas y ventanas. De hecho, el oficio de carpintero tenía más que ver con un constructor que con un hombre que hiciera sillas o camas. De hecho, no había sillas, ¿te fijas? Entonces, en realidad un carpintero sabía de cálculo estructural, sabía de cimentación, sabía de estructuras, sabía cómo orientar una vivienda, es decir, tenía conocimientos como los de un ingeniero civil hoy en día. Desde luego que sabrían cálculos y tendrían que saber matemáticas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿eso es lo que estuvo aprendiendo el Señor Jesús? Claro que sí. Intelectualmente, eso aprendió. Físicamente, pues obviamente creció. Y seguramente, como Max Lucado en alguno de sus libros menciona, y dice, le salieron barros, le salió barba, sudó, ¿verdad? Se cansó, o sea, se tenía que bañar. Eso que físicamente él creció. Luego,
espiritualmente dice que crecía con Dios, ¿verdad? Y con la gente, socialmente. Entonces, por eso iba a la sinagoga, por eso a él lo tomaron como un rabí itinerante, por eso tenía abiertas las puertas de las sinagogas. Recuerda tú que cuando él empieza su ministerio, pues va a las sinagogas. Dice cuando inicia su ministerio público en el norte, en Galilea, dice la Biblia que él acudió a la sinagoga como lo hacía siempre. Así que él estuvo en las sinagogas aprendiendo y después enseñando. Incluso el evento que tenemos cuando él se pierde, sus padres lo encuentran 3 días después y lo encuentran disertando con los doctores de la ley, ¿verdad? Imagínense los doctores de la ley, ¿y a poco sabes esto? Sí, claro, Dios hizo el cielo, la tierra, y les dio santo y seña de la ley y de todo, ¿verdad? Entonces, no lo dice la Biblia, no lo dice exactamente, pero podemos inferir, ¿verdad? Así que hay cosas en la Biblia que no se dicen, ¿verdad? Tony decía, los 400 años de silencio. Tú abres tu Biblia en Malaquías capítulo 4 y de allí a Mateo capítulo 1 solo es una página, ¿cierto? Pero hay 400 años de silencio. En ese periodo intertestamentario, los que tomaron el curso de cosmovisión bíblica conmigo, recordarán que el periodo intertestamentario, que son 400 años aproximadamente, aunque Dios no estuvo directamente hablando con el pueblo o con su pueblo, pero en realidad pues, ellos tenían la ley y los profetas. Y además se ve cómo hay un ejercicio de concordancia entre el plan de Dios, la dimensión humana y cómo él fue acomodando todas las cosas que se tenían que dar para el cumplimiento y la llegada del Mesías, ¿verdad? Todas esas cosas son las que se necesitaban. Dios las mostró, no la dijo, porque al par surgió mucha literatura paralela a la Biblia, que son los famosos libros no canónicos, ¿verdad? Son libros que no son reconocidos, que es más bien autoría o interpretación humana respecto de la propia ley. Pero, pues fue un conocimiento apócrifo, por eso se llaman libros apócrifos, ¿cierto? El único del que yo podría hablar, creo que hay 2 libros, pero uno de ellos de los que podría yo hablar, que podría ser considerado como algo interesante dentro del canon bíblico que no aparece, es el libro de Enoc, que aun cuando no está reconocido como canon bíblico, pero es mencionado en las propias escrituras, ¿sale? Entonces, ese es uno. Y hay otro donde se mencionan una fiesta que ocurre justamente con los macabeos y todo esto, y hay 2 libros apócrifos que se llaman así, Primera y Segunda de Macabeos, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Cómo? Primera No escuché. de Macabeos. De ahí viene una fiesta que, por cierto, acaba de pasar, en donde ellos se disfrazan, ¿no? Se llama Purim, me parece. Purim, la de Purim. Exacto. Entonces, bueno, esas son cosas que tú observas en el contexto bíblico que guardan cierto silencio. Así que el que nosotros leamos en Apocalipsis 10, que de pronto hay un silencio o se le dio una orden a Juan, esto no lo escribas, no es un conocimiento nuevo. Forma parte de la retórica, de la dinámica de Dios al revelarnos su palabra, ¿cierto?
Abraham, podríamos decir Melquisedec. Bueno, para mí es como así como un misterio. Bueno, ¿Quién era Melquisedec. Melquisedec? Melquisedec es un concepto un poco velado, ¿verdad? Se menciona en Hebreos y se menciona en Josué, ¿cierto? En Abraham. En Génesis. Entonces, bueno, ese es un conocimiento también, que no sabemos quién sea el príncipe de Salem, ¿cierto? Bueno. Entonces, nos queda claro, ¿verdad? Entendiendo un poco el contexto, podemos inferir que hay cosas que no se escriben en la Biblia, pero es muy fácil. Si no se escriben y a Dios le interesó que no lo supiéramos, ¿cuál sería la razón? Que no es importante. Esa es la conclusión, ¿vale? Si Que no fuera es para importante, no lo habría explicado. Pero va a tener su tiempo en sí cuando lo digan, ¿no? ¿Perdón? Digo que también puede ser que sí sea importante y pues solamente Dios va a ser él es el que tiene el tiempo, ¿no? En cuanto él lo puede revelar. Sí, claro. De hecho, la iglesia o la existencia de la iglesia es un misterio. Sí. Sí. ¿Dónde lo encuentras? Pablo lo explica en Efesios 3, del 3 al 5. Pablo explica, dice, a mí, esto que se me reveló para que yo se los transmitiera a ustedes, es un misterio que está escondido, ¿verdad? Pero dice, pero ahora, a través de la revelación a mí, Dios la muestra, que es la arquitectura de ese nuevo pueblo, que va a formar parte del pacto de la gracia, ¿vale? Entonces, hay cosas que cuando uno empieza a observar de manera, en un contexto bíblico, en una cosmovisión, pues te das cuenta que no es un conocimiento del todo nuevo, sino que es parte del tinglado como Dios ha actuado desde siempre. ¿Te fijas? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito del libro, pero era interesante saber por qué razón la Biblia dice que no le es dado a Juan escribir eso. ¿Qué más dice? ¿Qué más encontraste tú? Dio una declaración este ángel, ¿no es cierto? ¿Qué declaración dio este ángel en el versículo 6-7? ¿Quién me dice yo? Angie, ¿qué observaste tú? Pues yo le puse como rayos y cuando los 7 truenos emitieron sus voces sobre Claro. ese versículo de Proverbios. Ok, pero en el 6-7 nos dice la voz que dio el ángel que estaba colocado entre la tierra y el mar, ¿no? ¿Qué dice? Pues que el pie izquierdo estaba sobre la tierra y el pie derecho estaba sobre el mar, Ajá. y sus pies como columnas de fuego, que era un ángel poderoso, que tenía en su cabeza Ok, como un arco en eso que estamos de acuerdo. que estaba envuelto en una nube, que tenía en su mano un librito abierto, Ok, su rostro era como el sol, sí, y cuando levantó su mano derecha, en la mano derecha tenía el librito, sí, fue lo que me puse sobre el ángel. eso es correcto. Pero algo dice como complemento el ángel al final del versículo 6. ¿Qué dice? Carmen. ¿Quién habla más seguro? Sí, él está diciendo que ahora más demora. Híjole, soy muy raro. Ahora más demora. Ah, ¿No se eso es oye? importante. Dice,
ya no habrá más demora. demora. Por eso entendemos que entre la sexta y la séptima trompeta hay este momento interesante, pero es como un compás de espera, ¿no es cierto? Porque dice, ya no habrá más demora, ¿verdad? Y esa demora dice, porque los días, ahí es donde lo que acabamos de leer, porque los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué interpretación le das de bote pronto? ¿Quién me dice yo? Julián, Anita, Gilberto, Lulú. Que Dios en el antiguo tiempo le dio a los profetas que anunciar, y que este misterio, el que no podían revelar, que era la venida del Señor, ya se lo revelaría a ellos y ese misterio estaría consumado. Es la comprobación de lo que hemos platicado en cantidad de veces respecto del estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia nos indica que el conocimiento que tenemos nosotros, que Dios nos ha dado, ha sido un conocimiento progresivo, ¿verdad? Progresivo. Entonces, número uno, debemos quitarnos de la cabeza la idea que el Apocalipsis es demasiado misterioso, es demasiada fantasía, es algo completamente nuevo y que tiene a las personas parados de pestañas, ¿verdad? Incluso el término Apocalipsis se asocia en nuestras sociedades, en el cine, en las artes, en la literatura. ¿Cómo se asocia el Apocalipsis? Destrucción. Como destrucción, como El fin algo el fin del mundo. terrible, alarmante. Temeroso. ¿Perdón? Temeroso. Que da temor, que da mucho miedo, ¿verdad? Y ahí tienen las películas, ¿no? Apocalipsis Now y Apocalipsis, el fin del mundo, y incluso tenemos la idea de decir, esta es una guerra que se antoja apocalíptica, ¿no? Tenemos una impresión quizá un poco distinta. Pero cuando tú lees la Biblia, descubres que este no es un conocimiento ni nuevo, que está codificado, que ni qué. Que está encriptado, que ni qué. Abundante lenguaje, formas, figuras distintas, diferentes, ¿verdad? Que eso es lo que le hace ser un texto un poco difícil de entender, pero si tú y yo ponemos atención a toda la Biblia desde el Génesis, con ese conocimiento progresivo, el dato que nos da Apocalipsis ya no es tan extraño y es mucho más manejable. Aquí se nos menciona un librito, ¿sale? La pregunta es, ¿qué es ese librito? ¿Será posible que ese librito aparezca en otros lados en la Biblia? ¿Será la ley? Ahorita vamos a preguntar. Solamente podemos preguntarnos, ¿ese librito aparece en el contexto bíblico? Y si aparece, ¿qué será? Ahorita lo vamos a investigar. Lo que sí es cierto es que dice en el versículo 8, el ángel le dice a Juan, ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel
que está de pie sobre la mar, sobre el mar y sobre la tierra. Tercera vez que da esta instrucción, ¿cierto? O esta declaración. Dice, entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo, tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y en mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comí, me amargó las entrañas. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que aquí tenemos dos cosas interesantes. Pero vamos a ver primero este asunto del librito, ¿cierto? Vamos a buscar este librito en donde aparece, qué rollo con este pequeño librito. Lo primero que entendemos es que este misterio de Dios que está contenido en ese librito, que no se le da a que lo publique, sino se lo coma, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 7 que se refiere al misterio de Dios, que eso ya lo había él escrito desde la ley y desde los profetas. Entonces, si tú quieres entender el Apocalipsis, lo tendrás que estudiar desde la óptica de Daniel, Zacarías, Isaías, los Salmos, la ley, ¿verdad? Desde ahí tenemos que estudiar profetas mayores, profetas menores, ¿verdad? Ahí descubrimos que ese famoso día de Jehová está escrito en los libros del Antiguo Testamento. Los ¿Te profetas. fijas? Entonces, ese misterio de Dios está escrito. ¿Cuál es el punto? Como bien señala antes del 800 antes de Cristo, el profeta Oseas. Mi pueblo cayó por falta de conocimiento. Así que la falta de conocimiento hace que puedas tener ideas de las más absurdas y las más locas. No me lo he confirmado porque no me dio tiempo ya a investigarlo, pero estaba comentando al principio de la clase que me llama la atención una declaración que... Una declaración... Denme un segundito. Ok, una declaración que no sé, no le he confirmado si la dijo el presidente de ya sabes dónde, de ahí acá arriba, que decía, refiriéndose a una declaración de un pastor en el 2007, y hablaba de alguien que va a tocar la trompeta y que va a hacer la trompeta. Y ese que va a hacer la trompeta es Trump. Y dice, déjame volar. Por eso se apellida Trump, porque eso es trompeta. ¿Te das cuenta? O sea, de verdad, hay gente que es más papista que el Papa. Y estamos leyendo, ¿verdad? Hoy estaba escuchando a un predicador decir que el amilenialismo es la sarta más alta de tonterías escatológicas que se podrían considerar. ¿Te fijas? Y pensar que el rapto no es una doctrina es pensar de manera equivocada. ¿Cuál es la verdad? Si es una doctrina, es correcto. ¿Está en la Biblia? Sí, es correcto. Pero no es una doctrina mayor. Es en todo caso una doctrina menor. ¿Vale? Así que si el rapto es antes, en medio, después,
no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Si el rapto es antes de la tribulación, tú y yo nos vamos a ir para allá. Si el rapto es a la mitad, tú y yo nos vamos a la mitad. Si es al final, tú y yo nos vamos a ir al final. El problema es cuando digamos que el rapto es antes de la tribulación y este no ocurra. Allí sí va a haber problema. ¿Me explico? Entonces, yo diría, ¿para qué tanto brillo? Estando el suelo tan parejo, ¿verdad? Pero así como esto, y esto del Trump, de veras, no lo investigué, pero déjenme, lo voy a investigar y les voy a mandar en la semana esto que me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Pero si tú y yo no estudiamos esto, bueno, nos van a sorprender. Que eso sí es importante y eso sí ocurre. ¿Te fijas? Entonces, bueno, el misterio de Dios ya lo vimos, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice el librito, verdad? Bueno, lo único que puedo decirte respecto del misterio, eso, por ejemplo, en Daniel 7 se menciona el reino eterno del Hijo del Hombre que vence a los reinos del mundo. Eso está en Daniel 7. ¿Vale? Otra vez, cuando se menciona el misterio, ¿verdad? Es Isaías capítulo 2 y de los capítulos del 65 al 66, donde se menciona el reino de Dios a través de un juicio y una restauración final. Así que en Daniel y en Isaías se menciona el Apocalipsis, sí. 3. Ezequiel 38 y 39, allí nos menciona la Biblia un misterio de que es el juicio a las naciones rebeldes que se mencionan en Apocalipsis. ¿Te das cuenta? ¿Quién es Daniel? Profeta en el cautiverio. Bien. Contemporáneo de Jeremías. ¿Vale? Bien. Otro, Joel capítulo 2 y capítulo 3. Ahí se nos menciona específicamente el gran juicio o el gran día de Jehová, ¿verdad? A través de un juicio y de una salvación, enmarcados dentro del la conquista, por llamarlo de alguna forma, de los asirios al pueblo de Dios. Después de que ellos son usados como un verdugo para el propio pueblo de Dios, luego viene la liberación, la justicia para esos verdugos, ¿verdad? Y la redención para aquellos, remanentes. ¿Te das cuenta? Por eso, si alguien me dice que la Biblia asegura que el pueblo de Dios nunca pasa por tribulaciones, está equivocado. Pensar que por esto la iglesia no va a pasar por la tribulación es un error. Asiria lo demostró. Babilonia lo demostró. Noé lo demostró. ¿Te fijas? Entonces, hay más. Se necesita más fe para creer en el dispensacionalismo que creer lo que estamos estudiando tú y yo. Bien. Otro, Zacarías 14 nos habla del tiempo en el que Dios va a reinar sobre la tierra después de este juicio. También el Nuevo Testamento nos habla sobre ese misterio. Lucas capítulo 24, del 44 al 47, dice que todo lo que va a pasar va a ocurrir de acuerdo a lo que la ley, los profetas lo dijeron desde todos los tiempos. ¿Sale? O sea, lo que está escrito en los Salmos es justamente lo que Jesús está diciendo.
que todo eso está escrito en la ley, los profetas y los salmos. Hechos, capítulo 3, dice el escritor Lucas, ¿verdad? Las cosas que Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Así que el Apocalipsis está escondido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y los últimos tiempos que se mencionan en el Apocalipsis están proyectados desde el Antiguo Testamento. Así que no es un conocimiento del todo nuevo. Romanos capítulo 15 también nos dice que ese misterio que ahora dice está manifestado por las escrituras de los profetas. Si atendiéramos la voz de los profetas, por cierto, recordarás tú que hemos hablado acerca de un curso que di hace mucho tiempo que se llamó Reyes y Profetas, que son así de, juntando todos los tomos, es como este altero, ¿verdad? Como 8 o 9, ¿no? 9 tomos. Nos quedamos creo que en el 5, ¿no? Creo que en el 5 nos quedamos. Entonces nos faltan todavía, pero después de eso, dirían los muchachos, neta, te vuelves experto en Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, teniendo este estudio, un día terminado Apocalipsis, si alguna vez lo llegamos a terminar, vamos a estudiar, me gustaría, Reyes y Profetas, porque es buenísimo, buenísimo, ¿vale? Desde luego, lo podríamos ver desde otra óptica. Bueno, vámonos, sigamos. Entonces, conclusión. Juan se refiere primariamente a los profetas del Antiguo Testamento, cuyo anuncio de este misterio, que es el reino, el juicio y la restauración, ¿verdad?, que se van a consumar justamente cuando llegue la séptima trompeta. Uy, si al menos tuviéramos la intención de estudiar el contexto bíblico siempre, entonces podríamos no caer en la trampa de tomar un pasaje, extraerlo de su contexto y elaborar una doctrina. ¿Te das cuenta? Ese es el peligro, por ejemplo, yo es lo que veo del peligro de los sermones, que hoy le queremos dar tanta variedad a los servicios que hoy hablamos del Nuevo Testamento. El siguiente domingo voy a hablar de la ley. El que sigue voy a hablar de un salmo. El que sigue voy a hablar de un evangelio, ¿verdad? Y bueno, como ahora viene el 30 de abril, bueno, voy a hablar este mes sobre los niños. ¿Te das cuenta? Y mis predicaciones son temáticas. Y eso es muy bueno, pero tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Tomar la Biblia como si fuera un horóscopo, en donde hoy sacas una cosa de aquí, mañana sacas de acá, luego le sacas de este otro lado y luego le metes para acá, para darle variedad, ¿verdad? Respeto, sin duda, el trabajo de quien predica de esa manera, de quien enseña de esa manera, pero desde mi punto de vista, la mejor forma de estudiar la Biblia es en su contexto. Esa es la mejor forma, porque de esta manera puedes protegerte de no sacar textos fuera de contexto, ¿verdad?, que evidentemente te llevarían peligrosamente a elaborar una herejía. Bien, así que afortunadamente nosotros siempre vamos a estudiar la Biblia en su contexto. Ahora, el librito famoso, ¿verdad?, está en Apocalipsis 10, del 8 al 10. ¿Qué es ese librito? ¿Dónde aparece ese librito? Aparte de Apocalipsis 10, bueno, si tú recuerdas nuestra clase de Apocalipsis capítulo 5, allí se menciona un libro pequeño
y abierto. ¿Recuerdas? Si no velo anotando, no te preocupes, pero ve tomando tus notas, porque esto va a ser muy interesante cuando entremos al término de la interpretación. ¿Vale? Entonces, ¿qué representa ese librito? Obviamente, la palabra En profética. Apocalipsis 5. ¿Perdón? Versículo 5. ¿Qué dijo? El Solo capítulo 5. Apocalipsis 5. solamente te voy a dar lo general para que después vayas a estudiarlo. Es la ¿Vale? palabra. Pero cuando lo encuentres me avisas. Apocalipsis 5, ¿verdad? Apocalipsis 5, versículo 5. Ah, ya lo estudiaste, ya lo viste. Ujú. Ah, a ver, léete el versículo 5, va. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Ya Pero viste? no lo dice. ¿Viste qué interesante? Yo no lo quería decir, pero la Lulú, ¿verdad? Yo quería que tú lo descubras. Porque cuando lo descubres dices, ah, de veras. Pero bueno, ya estamos aquí. Gracias, Lulú. Muy bien. Ahí está. Y dice, ¿verdad? La palabra profética. De esos 7 espíritus, que es lo que estamos revisando, ¿no es cierto? ¿Ves cómo es? Ojo, esto nos muestra que el Apocalipsis no es no es una secuencia lógica de eventos. Y lo que sí es muy probable que estemos frente al cumplimiento, al unísono de muchas cosas. ¿Te fijas? El Apocalipsis no necesariamente se va a cumplir cronológicamente. Y eso es importante, ¿verdad? Porque si tú escuchas hoy en día, todos los maestros enseñan, punto A, pasa esto, punto B, pasa esto, punto C, como si Dios tuviera un script y dijera, el punto 1 ya lo pasamos, palomita. Ahora viene el 2, agárrense, chatos, ¿no? Punto 3, ¿verdad? No, es muy probable que el Apocalipsis lo estemos viendo en una secuencia al mismo tiempo de muchas cosas. ¿Vale? Bueno, vámonos. Dice que el librito representa ¿qué? La palabra profética que Juan debe asimilar, ¿verdad? Para primero comerla, ¿cierto? Ya sabes, dice dulce y amarga, ¿cierto? Dulce y amarga. Pero después de que la asimila, la tiene que declarar. Profética. Eso dice al final del capítulo 10. ¿Recuerdas? Ok, tenlo nada más como, Así, como un dato, ¿vale? asimilarla y luego, ¿qué? Proclamarla. ¿Recuerdas que le dice, Profetizar. ahora tienes que decir esto, ¿no? Que eso es el versículo 11. Dice, y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Vale? Bueno, ahora, hay un apoyo bíblico, es decir, lo podemos ver en el contexto bíblico a este librito. Sí, háganme un favor, alguien que me lea Ezequiel capítulo 28, versículos, de hecho, perdón, Ezequiel 2, del 8 al 3:3, a ver si podemos verlo todo, ¿vale? Alguien que tenga Ezequiel 2, 8. Si alguien lo tiene, me dice. Y alguien que me ¿El 8 al qué? dando Jeremías 15, 16. ¿Quién tiene uno y quién tiene el otro? Yo tengo Tengo Ezequiel Ezequiel 2:8. 2:8. La primera. Te dejo, amiguita. Dale, Ivonne. Ujú. Sé más tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Síguele. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí,
y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Se dan cuenta? Qué interesante, ¿no es cierto? Ahora vámonos al otro. Jeremías 15:16. ¿Quién lo tiene? Yo, ¿Quién dice yo? Angie, Venga. dice, cuando se presentaban tus palabras, yo las comí. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Y fueron halladas tus palabras y yo las Comí. comí. ¿Te fijas? Ahora, ¿cómo es eso que comen? ¿Por qué el profeta tiene que comer? Porque primero tiene que ser instruido, ¿no es cierto? Ahora, ve algo. Ve el Salmo 119, 103, por favor. Acuérdate que esta es una de las partes en los Salmos donde está contenida cierta profecía. Entonces, en el Salmo 119, versículos 103, ahí tenemos algo, ¿verdad? Y nos dice cómo nos menciona a la palabra de Dios. Eso tú lo enseñas en la dominical. 119:3. Ajá, ese es un pasaje de dominical, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿No es cierto? Incluso, ¿cómo se le llamaba a la Biblia de 1909, la versión 60? No, la versión 60 no, la de 1909, justamente. ¿Oso? La Biblia del oso. ¿Por qué? Porque ¿Has comía corrido miel. la carátula de la Biblia de 1909? Era un Sí, un oso oso en un árbol. comiendo ¿qué? Comiendo miel. Miel. Por eso ¿cómo se llama el osito este? Winnie Pooh. Winnie Pooh. Ándale, Winnie Pooh. A ese le gusta comer miel, ¿verdad? Pero así se llamaba. La palabra de Dios dice que es dulce como la miel. Miel. Pero al mismo tiempo que la Biblia es Amarga. promesas, es esperanza, es luz, es refrigerio, es alimento, ¿cierto? Al mismo tiempo también es oráculos de maldición, endechas, juicios, ¿verdad? Que son los que estamos leyendo justamente en Apocalipsis. Pero, por ejemplo, si leyeras tú Proverbios capítulo 1, ¿verdad? Versículo 26 en adelante dice, volveos a mi reprensión, por cuanto llamé y no quisiste oír, ¿verdad? Dice entonces, yo también me reiré en tu calamidad. ¿Te fijas? Porque las sentencias de Dios también son amargas. Cuando tú abres la Biblia en el Salmo 126, escuchas las palabras del profeta y dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, dice, seremos como los que sueñan. Nuestra boca señalará de risa, nuestros labios de alabanza, y diremos, cuán grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres. Está diciendo, cuando este juicio Dios lo quite, entonces soñaremos, cantaremos, seremos felices, ¿verdad? Hoy por hoy, bueno, el pueblo de Dios ni siquiera cantaba. Los babilonios les decían, toma los instrumentos, cántanos. Y ellos decían, no puedo cantar. ¿Para qué voy a cantar? No tengo para qué cantar, porque estoy comiendo amargo. ¿Vale? No sé cuántos de ustedes han oído una famosa ópera que se llama Nabucco. Dentro de la ópera Nabucco hay una melodía que se llama
va pensiero. Y el va pensiero es de la, digamos, la paráfrasis del Salmo 126. Y están dando un lamento y lo están cantando, pero es un lamento. ¿Me fijas? Así que la palabra de Dios es dulce y es amarga. Es dulce porque nos da esperanza, pero la Biblia no solo es dulzura, sino también es amarga. ¿Qué dice la Biblia? Todo aquel que toma por hijo, Yo reprendo. lo cuelga, lo disciplina, ¿cierto? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que entender. Así que lo que estamos leyendo en el Apocalipsis, cuando decimos, ¡ay, el librito que contendrá, que tendrá, que será de distinto! Solo abre la Biblia y te vas a dar cuenta que Dios habla de manera dulce, pero también palabras duras, amargas. ¿Te fijas? Bueno, ¿qué más? Dice, ¿cuál es la función de ese librito? Bueno, ya lo dijimos en el versículo 11, ¿verdad? Que es tomar una enseñanza, comer la enseñanza, para después publicarla. ¿Vale? Si tú te das cuenta, el ministerio público del apóstol Pablo, ¿cuándo empezó? ¿Quién me dice? Pregunta de examen, punto para examen final. ¿Cuándo empezó el ministerio del apóstol Pablo? ¿Después de que se convirtió? No, ya que regresó ¿de dónde se fue? Se fue. Él dice que al tercer cielo, ¿no? No sé, me dices, me preguntas, me afirmas. Pues me acuerdo que estuvo un año o cuántos, ya no me acuerdo cuántos años estuvo en Arabia Ah, y luego dijo que estuvo en el tercer cielo. ¿quién aparte de nuestra querida Lulú que estudia? ¿Quién más? ¿Nadie? Bueno, desde que se convierte Pablo, que era Saulo, Hechos 9, hasta que empieza su ministerio, que es Hechos 13, pasan casi 20 años. ¿Te das cuenta? En donde, dentro de todo, de acuerdo a Corintios, como bien dice Lulú, dice, yo conozco a un hombre, no sé si en el espíritu o en la carne, pero fue llevado al tercer cielo, donde vio, escuchó y vio, oyó cosas que le es difícil describir. ¿Quién discipula 20 al años. apóstol Pablo ya? El Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando está dando la cátedra sobre la Santa Cena que dice? Porque yo recibí del Señor Jesús, ¿verdad? Yo recibí de él esta enseñanza, que la noche que fue entregado, tomó pan, ¿verdad? Lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. ¿Te fijas? Cuando él instituye la Santa Cena, él dice, esta enseñanza me la dio el Señor Jesús, dirían en mi pueblo, desde antes. Pasan casi 20 años para que él empiece a ejercer su primer viaje misionero. ¿Te fijas? Y cuando va en su viaje misionero, llega a Jerusalén y se pone como chanclas a las columnas, que eran Pedro, Pablo y Apolo. Santiago, su hermano, obviamente, del Señor Jesús, pues llega Pablo y los pone barridos y trapeados. Gálatas capítulo 1, ¿recuerdas? Bueno, entonces, él primero tuvo que comer para después proclamar. ¿Te fijas? Eso es lo que está pasando. Esa es la dinámica de Dios para con sus profetas. Cuando el sacerdote Isaías fue llamado al nuevo cargo, puesto, ministerio, que era ser profeta, él era sacerdote.
ganaba bien, iba tres meses al año de vacaciones, tenía 2 meses de aguinaldo, carros nuevos, hijos en la escuela privada, ¿verdad? Estaba muy bien hasta que Dios lo llamó para ser profeta. Y entonces, una vez que fue profeta, al final terminó partido por la mitad. ¿Te acuerdas? Entonces, pero entre uno y otro hay un periodo, ¿verdad? ¿Recuerdas en Isaías 6 viene el ángel con unas tenazas y toma un carbón y le cuece los labios? Obviamente, imagínate un carbón encendido en la comisura de los labios donde tienes tú las terminaciones nerviosas más importantes de todo nuestro cuerpo que están en la boca. Entonces, quemártelas no te curas en un día, ¿o sí? ¿Te imaginas cuánto tiempo pasó para que el profeta se fue literal? Que a mí me parece que sí. ¿Qué tiempo tardó para estar sano? Bueno, porque después de allí se fue directito a decirle a Israel, Dios va a meterlos en disciplina. ¿Qué es lo que está pasando acá? Es un preámbulo, ¿verdad? Y Juan está tomando la labor no solamente de ver estas cosas en el cielo, sino de tomarlas, comerlas y participar de esos mismos eventos en su calidad de profeta. Si me lo concedes, aunque no es interpretación, pero ya estamos muy cerquita de eso. Juan termina siendo un verdadero profeta de Dios. Interesante, ¿no? Bueno, resumen. Este misterio que se menciona acá es muy importante porque por eso le dedica un espacio Dios, ¿verdad? Pero en realidad, es enseñarnos a ti y a mí lo que Él ha dicho, la consistencia de sus palabras desde siempre. Eso nos tiene que dar paz, seguridad, de que el final no podría sorprendernos a nosotros porque ya está escrito. Dios ya lo dijo. Su dinámica de Él está escrita desde siempre. Comentarios. Julián. Tu micrófono está apagado, bro. Yo me quedo con esto último que nos estuviste compartiendo del librito, porque a través de todas las escrituras vemos juicios de Dios y eso es amargo. Y vemos esperanzas y reconciliación con Él, que eso es dulce y que es un Dios perdonador. Yo me quedo con eso. Bien, Julián. Dorita. Pues igualmente, ¿no? Con un buen sabor de todo, ¿no? De todo lo que se habló y lo que viene, lo que va a suceder, que nosotros debemos de tener esperanza de que vamos a estar con el Señor. Amargo, pues, por todo lo que va a pasar a los que se queden, ¿no? Ok. Bien. Y nosotros que ya. No. Bueno, luego tendremos una charla tú y yo. Clarita, no es cierto, está bien. Gracias. Clarita. ¿Cómo te sientes, Clarita? ¿Bien? Bien, Qué bueno, Dios gracias. 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 Bueno, yo me quedo con que cuando vemos que Juan, cuando el ángel dice que ya no habrá más demora, es cuando se le indica a Juan que, que tome el librito y lo coma y después se le dice que prediga. Entonces yo pienso que en vez de que viniera un juicio enseguida, Dios es soberano, pero también es misericordioso.
Él ¿no? dice, predica para ver si los hombres, quienes se arrepienten, ¿no? Quienes se arrepienten. La justicia es para que el hombre se arrepienta. Entonces yo pienso que es eso, se le dice a Juan, predica, porque ya no hay más de moda. Me quedo con eso, de que muchas veces Dios nos alerta sobre las cosas que están sucediendo en nuestras vidas para que nos arrepintamos porque Él tiene misericordia, Claro. a pesar de todo. Vamos a revisarlo cuando lleguemos al tema en los demás capítulos, pero vamos a revisarlo, Clarita. Entiendo que nos gustaría ver las cosas desde la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero debo de decirte algo. Cuando abres la Biblia, allí justamente en Isaías capítulo 6, después de que Isaías dice, heme a mí, heme aquí, envíame a mí, Dios le dice, ok, después del versículo 16 o 17, algo así, le dice, vas a ir a un pueblo y vas a ir a decir mis palabras, pero ellos no te van a entender. Van a oír, pero no van a creer. Dice, y yo voy a endurecerles el corazón. Abres Habacuc y dice exactamente lo mismo. Y cuando abres Marcos, me parece, capítulo 4, versículo 12, cuando le dicen los discípulos a el Señor Jesús que les explique la parábola. ¿Por qué les hablas en parábola, Señor? Aquí ya los tienes, explícales. Jesús les dice, a ustedes sí se las explico. Dice, pero a los que están afuera, a ellos no les voy a explicar la parábola. Les hablo por parábola para que justamente vean y no, es decir, observen pero no vean. Escuchen, o sea, oigan, pero no escuchen. Dice, para que no se arrepientan de sus pecados y yo los perdone. Ay, nanita. Así que entiendo la parte de la misericordia de Dios, pero recuerden, no necesariamente cada vez que Dios va a predicar o a anunciar son buenas noticias. Sí. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en el 70 los mandaron a la diáspora a todos. Solo te voy a dar un dato interesante para que tú entiendas lo que está pasando hoy en Israel. El 97%, de acuerdo a un estudio de un instituto que es el Johns Hopkins en Estados Unidos, el 97% del ADN de todos los que se dicen ser israelitas, ¿qué crees? Que no lo son. Ya lo había oído. Para aquellos que dicen, es que Israel, el pueblo de Dios, pues déjame decirte que en el estudio dice que no son todos los que están, ni están todos los que son. No sé si alguna vez has oído hablar de un término que se llama házaros. Bueno, los que viven en Palestina hoy, que son judíos y desde luego palestinos, resulta ser que los palestinos son más israelitas que los israelitas que dicen que están allí. ¿Te das cuenta? Pero bueno, gracias por el comentario, Clarita, pero vamos a verlo a la luz de lo demás, ¿verdad? Estamos en el 10 y después vamos a retomar esto, pero sé que es difícil, ¿verdad? Pero a veces la Biblia habla muy duro y tenemos que decirlo así y tenemos que creer, ¿verdad? Vamos a seguir. Bueno, gracias, Clarita. Anita. Bueno,
Como siempre te digo, a mí me hace imposible de entender el libro de Apocalipsis por todo lo que trae, ¿no? O sea, todas estas figuras y todos estos simbolismos, o sea, a mí siempre se me había hecho, sí lo llegué a leer, pero lo leía sin entender absolutamente nada. O sea, he empezado ahora sí que a cachar todo lo que estás diciendo y de verdad que sí, estoy de acuerdo contigo. Es obligado entender las figuras o los simbolismos que aparecen en este libro, a la luz del Antiguo Testamento. O sea, me acaba de quedar clarísimo por todo lo que te enseñaste hoy. Y yo creo que tienes toda la razón. Sabiendo esto, va a ser mucho más fácil interpretarlo. O sea, creo que hoy me llevo esa lección y creo que a partir del próximo estudio lo voy a hacer. Voy a buscar estas figuras en el Antiguo Testamento. O sea, híjole, me Bien, gusta mucho este estudio. bien. Gracias, Anita. Tony. Bueno, yo me doy cuenta en cada capítulo como lo que decías y viene a mi mente siempre la doctrina de la concurrencia, ¿no? Lo que sucede en el cielo sucede en la tierra. Dios desde su trono, Él es el que hace todos los juicios, Él es el que como autoridad ejecuta absolutamente todo y te das cuenta de que Él tiene el control al momento de dirigir absolutamente ángeles, bueno, todo lo que envuelve, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso a Juan, las indicaciones que le va dando, o sea, todo como lo ejecuta Dios con una perfección. A mí todo eso me deja mucha enseñanza, sí. Qué bueno. Gracias. Angie. Pues yo me quedo yo creo también con la parte del librito, o sea, donde dice que debes profetizar, pero ¿cómo profetizarás si primero no la digerimos, la comemos? Entonces yo me quedo pues motivada y como le enseñó al Señor, que me siga dando la fortaleza para el querer seguir, buscarlo y escudriñar la palabra, porque es ahí donde está, pues sí, o sea, si yo no me la como primero, ¿cómo la podré predicar, hablar? Amén. Bien, bien, Angie, gracias. Carmen. Bueno, sí, yo creo que este ángel nos está haciendo que nos preparemos. Y por eso es que nos dice que ya no habrá más demora porque el misterio de Dios será consumado. Y entonces está hablando como de una preparación, porque por eso nos dice que las cosas serán tanto amargas como dulces. Bien. Bien, Carmen. Gilberto. Bueno, yo creo que con la parte última me queda claro que nos enseña por medio de Juan, de comer ese librito, nos dice que Dios nos capacita con la Biblia y para hacer lo que nos hace que es evangelizar, ¿no? O predicar palabra, ¿no? Esa es la misión que tenemos como creyentes Ya. de Dios. Gilberto, yo creo que van a quitarse el, el audífono porque yo creo que ese es lo que te causa interferencia. Después lo revisas, ¿no? ¿Vale? Bueno, gracias. Ivonne, ¿ahí estás? Creo que ya se durmió. ¿Ahí estás, Ivonne? Sí, aquí estoy, no estoy dormida. Dale. Ya están durmiendo aquí, pero este, bueno, me gustó también mucho lo del libro y nos deja mucho en qué pensar, porque pues lo dulce y lo amargo, eh, en, que dice que entra como dulce a la boca, pero amargo a las entrañas. Y, y sí, a veces así no, nos habla la palabra del Señor. Es bonito, pero ya profundizándolo, este,
es fuerte. Bien. Entonces yo me quedo con eso. Ok, gracias, Lulu. Lulu, contigo cerramos. Ahorita estaba revisando porque al principio tú nos dejaste de tarea marcar referencias cruzadas. Nada más hice la 1 y la 2 porque son un chorro, Abraham. O sea, son muchísimas. Ahí te das cuenta cómo todo tiene una relación en toda la Biblia y sobre todo Apocalipsis con cosas que ya habíamos leído, pero que muchas veces no ubicamos. Lo del librito desde un principio se me vino a la mente que era la palabra de Dios, pero eso de que se lo comía y eso sí no le entendía mucho, pero ahorita ya me quedó muy claro. Y sí, efectivamente, la Biblia es una delicia, pero también te confronta y, y te pone pinta muchas veces, ¿verdad? Es correcto. Gracias, Lulu. Bueno, pues yo me quedo igual con un conocimiento progresivo. Y el Apocalipsis no está tan velado que no lo podemos entender. Y es un conocimiento que está escrito desde siempre, solo es una parte del tinglado, ¿verdad? Lo cual nos da paz, nos da tranquilidad, confianza, seguridad de que Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Y esto ya no lo había estado avisando Dios desde antes, dicen en mi pueblo. Vamos a orar, ¿les parece? Y con eso terminamos nuestra